Así es, sí es. Hoy es el día importante, hoy es el día de resurrección. Para nosotros es el domingo, para el judío es el Sabbat, pero estamos aquí porque es fiesta. Estábamos pensando en estos días, digo, mira, hoy están la Semana Santa y todo el mundo se lo hubiera tomado de fiesta, ¿no? Y como una fiesta un poco fuera de lo normal, porque no es la fiesta que a Jesús le hubiera gustado. Pero el mensaje de esta mañana yo quiero enfocarlo un poquito sobre la muerte y resurrección de Jesús. Estamos en el día de resurrección, pero antes de llegar a este día hubo una circunstancia que tuvo que vivir Jesús. Tuvo que pasar momentos de dificultad. Y un texto que quiero enfocarlo y empezar por aquí el mensaje, pudiendo narrar un poco la historia y metiéndonos un poco en el papel de las circunstancias que estuvo viviendo Jesús. Podemos entender y comprender muchas cosas que aún los discípulos no entendieron hasta el último momento. Y no entendían por qué Jesús tenía que pasar por ahí, cómo le hablaba de esas maneras. Pero si el único autor que habla de diferente manera de los evangelios es Lucas. Mateo nos está hablando sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, diciendo de que después que Jesús se enfrentó gran oposición por sus enseñanzas, Judas lo traiciona y sus discípulos lo niegan. Otros lo crucifican y muere. 3 días después resucita de la muerte y aparece a sus discípulos, confirmando que es aún rey sobre la vida y la muerte. El tan esperado rey ha traído su reino, pero es diferente al que esperaban porque Él reina en nuestros corazones y hasta el día en que venga de nuevo a este mundo y traiga una nueva vida y una nueva esperanza. Lucas lo presenta de esta manera. Lucas dice que muestra cómo Jesús era el hombre perfecto, dado en sacrificio perfecto para toda la humanidad. Cristo es el ser humano ideal del patrón, el patrón perfecto a seguir como cristianos y como ejemplo de nuestras vidas. Y si vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, podemos leer del versículo 39 al 46 que narra la oración que tuvo Jesús en Getsemaní. Getsemaní significa y representa una prensa de aceite. Sabemos la función de la prensa que es, ¿verdad? Para prensar aceite. Yo creo que Noemí lo sabrá muy bien qué es la prensa de aceite. Porque allí en su tierra hay mucho aceite y hay muchas cooperativas. La prensa era machacar la oliva para sacar el jugo. Y ahí en este momento vemos que Jesús también en Getsemaní fue de alguna manera, por decirlo, machacado. Abrió su corazón y estuvo un momento pasando dificultad, porque dice el texto así, el versículo 39, y saliendo se fue como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Este es el mensaje que estamos y el momento que podemos observar qué estaba pasando a Jesús.
Aquí Lucas está diciendo simplemente esto, pero si vas a los evangelios de Mateo, de Marcos, se especifican de otra manera. Mateo dice que fue 3 veces Jesús a sus discípulos y 2 veces estaba durmiendo y la tercera ya le dijo, ya es la hora, vaya, nos podemos marchar. Pero las 3 veces la oración que tuvo Jesús fue la misma. Padre, si es de tu voluntad, haz de pasar esta copa. Eso nos muestra la situación que estaba viviendo Jesús. Y cuántas veces yo creo que en este momento que estamos viviendo estamos orando diciendo, Señor, haz pasar esta situación ya lo más pronto posible. Haz pasar, Señor, y corta esta maldición que estamos viviendo en este mundo que es mundial. Esta guerra estamos viendo que no es de armas, que no es de tanques, que no es de hombre a hombre, sino es un virus que está en el aire, que está matando y destruyendo hogares y a personas. Señor, pásalo ya, ¿verdad? Y dice el texto de que el versículo 42 del capítulo 22 de Lucas dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Científicamente se ha comprobado que se trata de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Se ha descrito únicamente en personas cuando sabían que iban a morir de manera dolorosa. Y en ese estado es cuando dice que como gotas de sangre que caían. Y la ciencia dice que lo que Jesús le pasó se llama hematidrosis. Es debido a un trastorno emocional y sanguíneo. Y es que en ese estado de tanta tensión que tiene la persona, de tanto pensar en el sufrimiento que va a tener, dice que se abren las venillas que tenemos aquí y se mezcla como un sudor de sangre el sudor como gotas de sangre y parece que se caiga sangre. A mí me estaba recordando a mi hija, cuando se pone mi hija y se ponía muy nerviosa y se pataleaba porque se ponía a llorar, se ponía tan roja que se le ponía toda la cara roja con puntitos como si fuera de sangre. Y me estaba acordando de esa situación también. Y eso es lo que estaba viviendo el Señor Jesús. Y el Señor Jesús estaba en esa situación, como está diciendo, de que el texto me llama la atención porque dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Su oración era más profunda, su clamor era más al Padre. No se cansó, al contrario, de orar, como muchas veces nos puede suceder a nosotros. No oigo contestación, el Señor no me habla, yo ya no... Él no, una vez. Y dice que volvió a sus discípulos y luego cuando estaban durmiendo, volvió otra vez a orar a la misma situación. Y científicamente es así, pero te voy a decir algo más porque me llama el texto que dice agonía. No es extraño que Lucas escribiera en este detalle que ningún evangelio habla y tiene este detalle. Exclusivamente Lucas especifica y habla de esta manera, porque Lucas era médico. Lucas sabía lo que era la medicina y cómo podía tener esa reacción en la persona y qué era lo que podía causar esto. Entonces Lucas tiene este detalle y dice que agonía. La agonía, diccionario mundial del mundo hispano, dice así y lo identifica de esta manera. La palabra deriva del griego egón, que significa contienda, lucha, y expresa profundo conflicto y dolor. La agonía de Cristo fue tal que su dolor era como gran gotas de sangre, esa era la agonía. Su agonía fue una combinación de su horror de tener que convertirse en pecado por nosotros. La separación de Dios, el Padre, que llegó, significaba y su lucha con los poderes de las tinieblas. Aquí vemos que algo muy importante, la agonía que mayor tenía Jesús era que tenía que cargar con todo el pecado de la humanidad. Jesús era el hombre puro, sin mancha, era el cordero inmolado, era la persona que tenía que cargar la culpa, la mía, la tuya, de toda la humanidad. Esa era lo que le producía la agonía. Una persona pura cargando con toda tal suciedad. Y la mayor agonía que tenía Cristo era de que el Padre,
Dios su Padre, el que ahora lo había enviado, que ello significaba que se iba a apartar de él, que se iba a sentir solo. Y a mí me llamaba la atención esto porque Jesús mismo lo que más le preocupaba era que la relación del Padre en ese instante, en esos momentos, se iba a distanciar. Y a mí me llamaba la atención. Algo que podemos vivir nosotros cuando estamos en esa agonía, que no vemos la respuesta de Dios, que nos preocupa mayormente la circunstancia que estamos sufriendo que lo que a Dios le está cargando. Te digo esto porque algo que lo que más le preocupaba a él era perder ese contacto, esa relación con el Señor. Y eso para mí es muy importante, porque Jesús le estaba enseñando en ese momento algo muy importante para todo hijo de Dios. En ese estado que estaba viviendo en Getsemaní, le estaba enseñando el arma más importante que un cristiano tiene, que era la oración. Y es la oración. Jesús estaba diciéndole, orad para que no entréis en tentación. Jesús estaba abriendo su corazón al Padre Celestial, a Dios Todopoderoso, que estaba en los cielos, aquel que lo envió, diciéndole, Padre, necesito tus fuerzas. Y clamaba con más agonía y con más intensidad, buscando esa respuesta. Y yo creo que hoy estamos viviendo en un tiempo que tenemos que clamar y buscar esa respuesta de Dios, porque Dios tiene su respuesta para este tiempo. Dios tiene todo controlado en esta circunstancia que estamos viviendo. Y no hay nada, ni un simple cabello que se caiga de nuestra cabeza sin el consentimiento de Dios. Job estuvo también y cogió una enfermedad desde la cabeza hasta los pies con una sarna que le picaba y le tenía atemorizado y le tenía angustiado hasta tal punto que se tenía que rascar con tejas. Pero Dios tenía un propósito, que era avergonzar al enemigo. Aquel que quería demostrar que Job era una persona que iba a ser un fracasado. Y el mismo Dios dice al enemigo, a Satanás, ¿has visto a mi siervo fiel y justo, Job? Ya lo tenía por justo y por fiel. Ella sabía que iba a soportar todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Si Dios está con nosotros, no hay nada ni nadie que pueda ir contra nosotros. Ni este virus, coronavirus, ni esta pandemia, ni nada, porque Dios tiene un propósito en estos momentos. Dios tenía un propósito con su Hijo Jesucristo. Y era en ese momento, incluso en la agonía y en las grandes gotas de sangre que caía de su rostro. Porque yo te pregunto, y estaba preguntando, ¿por qué Jesús tuvo esa actitud? ¿Por qué Jesús era motivo para estar agonizando si era el Hijo de Dios? Por un motivo, porque ya estaba escrito por Isaías. Isaías 53 redacta de esta manera el profeta Isaías, hablando allá 700 años que vinieran estos acontecimientos que iba a vivir el mismo Jesús. Estaba diciendo estas palabras, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado, llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él cargó de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su carga, por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En este texto estaba viendo, y era motivo para estar agonizando a Jesús. Tenía motivo para estar en esa situación de agonía. Él sabía lo que iba a pasar. Como Isaías estaba
hablándole al pueblo de Israel en aquel momento, que tenía que venir el Mesías y que iba a padecer todo esto. El mismo Jesús ya no tenía necesidad que nadie se lo dijera. Él sabía el corazón, él sabía por dónde tenía que pasar, él sabía lo que iba a sufrir, él sabía que iba a cargar la muerte en una cruz como el más desechado. La persona más baja de la tierra moría en la cruz como murió Jesucristo. De hecho, lo pusieron con dos ladrones, dos personas a los lados, estaban crucificados con él. Y él estuvo humillado de esa manera. Y él cargó con esa situación. Era motivo para estar en esa agonía, agonizando. Señor, como la humanidad de Jesús, como hombre, como tú y yo, que pasamos por circunstancias difíciles, él en esos momentos pudo decir, Señor, ayúdame, sácame de esta situación, haz pasar esta copa de mí, líbrame de esta situación que tengo que vivir, de estos momentos amargos, de estos momentos de sufrimientos. Pero lo más bonito de todo es que dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Era motivo para estar agonizando? Sí, ¿verdad? Pero él cumplió con su llamado. Él fue fiel con su llamado. Él fue fiel con el propósito que tenía, que venía a la tierra, en el cual fue enviado. Él cargó con esa culpa. Dice que él cargó el castigo de nuestra paz, fue sobre él. ¿Sabes que mi hermano, que en este momento, cuando yo estaba pensando, él cargó el castigo de nuestra paz, fue sobre él? Para que tú y yo, mi hermano y mi hermana, para que todo hijo de Dios tenga la paz que ahora tenemos, que tenga la paz que no da el mundo, sino solamente la paz que Dios nos puede dar. Él tuvo que cargar un castigo, él tuvo que cargar una culpa, él tuvo que ser crucificado, él tuvo que morir y resucitar. Él pagó un precio muy elevado en el cual no le podemos responder. Simplemente le podemos responder dejándonos en sus manos y reconociendo lo grande que es Él. Reconociendo quiénes somos nosotros y que si vivimos y existimos y estamos en esta tierra y tenemos la paz que tenemos es por su gracia y su misericordia. Y porque Él cargó ese castigo que nos tocaba vivir a cada uno de nosotros. Qué grande es eso, es importante. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que tengamos paz nosotros, Él tuvo que cargar un castigo. Tuvo que pagar un precio. Por sus llagas fuimos sanados. Si recibimos la sanidad es porque Él tuvo sus llagas en sus manos y su costado fue también con una lanza traspasado. Y dice que también salía sangre una vez más. Eso Él lo sabía, porque Jesús mismo no tiene necesidad que nadie le diga nada. Él sabe, Él decía en el corazón del hombre. Él sabe todos los pensamientos. Él sabía lo que tenía que acontecer. Porque más adelante lo vamos a ver. Así lo estaba diciendo. ¿Era motivo, como estaba diciendo, de estar así en esa situación? Sí, ¿verdad? Nosotros también muchas veces estamos así desesperados, angustiados. Estamos en ese momento de que tenemos también de agobio, en el cual tenemos esa agonía de que no vemos respuesta, pero más allá hay una respuesta. Dice el versículo 44 mismo, del capítulo 22, perdón, capítulo 24, versículo 44, dice así, y le dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Daros cuenta, como te estoy diciendo, él era consciente, él sabía lo que iba a pasar, porque ya estaba diciendo a lo suyo, a sus discípulos, era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito por la ley de Moisés, por los profetas, tanto como Oseas, como Zacarías, como tantos profetas que estaban hablando de la venida del Mesías. Incluso los salmos, si vemos el Salmos 22, podemos ver narrado también la situación que estuvo viviendo Jesús. Entonces ya estaba escrito, ya estaba predestinado lo que iba a acontecer, pero a él no le importó. Ahí vemos algo que Jesús hizo. El amor que demostró Jesús. El amor al Padre es
nos lleva más obediencia. El amor al Padre y el amor a ti y a mí. Porque como dice la palabra del Señor, de por amor se dio su vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, su primer Hijo, al único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de ese mismo amor que el Padre le descendió, le dio y le impuso en su corazón, ese mismo amor fue el que llevó en la cruz, por amor a la humanidad. Porque como dice también que no hay justo aún ni uno en la tierra, puesto que todos están apartados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, a consecuencia del pecado. Él cargó toda esa culpa en esos momentos. El amor más la desobediencia. Él obedeció. ¿Cómo obedeció? Llevando hasta el último momento. Versículo 41, como podemos observar del capítulo 22, dice, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí hay un fruto y una actitud de obediencia. Él obedeció hasta lo sumo, hasta ir a la cruz y morir muerte de cruz, como dice también el apóstol San Pablo. Ahí demostró el amor que tenía al Padre y el amor que tenía también y se demuestra en obediencia. Verdaderamente seréis mis discípulos si hicierais lo que yo os mando. Si tuvierais amor los unos para con los otros, reconocerán que sois mis discípulos. Qué importancia es demostrar ese amor. Porque ese amor nos lleva a una obediencia. Y la obediencia es igual, juntamente con el amor, a la bendición. Y ahí vino la bendición, porque Jesucristo resucitó. Y dentro de su resurrección, cuando Él resucitó al tercer día, y como dice también el apóstol San Pablo, incluso que cuando resucitó exhibió, avergonzó a principados y potestades, a gobernadores de las tinieblas, a todos aquellos que creían que ya estaba vencido, que ya había desaparecido en nombre de Jesucristo, que aquel que se llamaba Mesías, que aquel que se llamaba Hijo de Dios, que aquel que se llamaba el Dios mismo, había muerto y había estado crucificado, resucitó. Ellos no lo esperaban, pero había algo que teníamos más adelante. Estaba ya previsto que Jesucristo iba a morir. Y esa resurrección, la resurrección de Jesucristo, prueba que el Evangelio es verdadero, que la palabra de Dios es verdadera, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino en el cual podamos ir al Padre si no es por medio de Él. Esa resurrección de Jesucristo prueba que el Evangelio, que toda palabra, el Evangelio y las buenas noticias son verdaderas. Y yo digo también que muchas veces, incluso si sus propios discípulos a veces le vino la incredulidad, no creyeron, cuánto más a nosotros también nos puede venir los momentos. Porque ya se les desapareció Jesús, ya murió, lo enterraron y sus discípulos se fueron ya tristes, cada uno por sus sitios. Como Él dijo también, y me dejarán solo, me abandonarán. Vemos también que Pedro dijo, no, Señor, era el hombre que iba a seguir hasta el fin del mundo, hasta la cárcel, hasta la muerte. Y Él fue uno de los que también le dejó y fue distanciado. Cuando Él se le presentó, que podemos ver en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, vemos cuando narra que Jesús, estando ya ellos, y quiero leerlo porque es importante y es interesante, que veamos lo que aconteció en esos momentos. En la incredulidad de Tomás. Dice así el Evangelio, capítulo 20 de San Juan, versículo 24. Dice, voy a ir al 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos. El temor te encierra. El temor te hace aislarte. El temor te desespera. Y ellos estaban desesperados por miedo de los judíos. Porque ya el Mesías ya no estaba, el rey que esperaban ya no estaba aquí en la tierra, la habían enterrado, la habían crucificado. Pero dice así,
Y luego, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y dispuestos en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. Pero Tomás, no uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hecho 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mis costados, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados son aquellos que no han creído, que han creído sin ver. ¿Sabes qué nos está llamando Jesús? Que somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices aquellos, porque nosotros no hemos tenido la necesidad de meter los dedos en la llaga de Jesús, de meter la mano en su costado, sino que hemos creído por fe. Y la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Eso es lo que nosotros tenemos, esa fe que sobrepasa todo el entendimiento de la mente humana. Esa fe que es la que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En esos momentos Tomás no estaba agradando a Dios. Uno de los que había estado con él caminando y viendo milagros y prodigios y maravillas, ese Tomás en un momento dudó, porque se le cayó toda la esperanza a los suelos. No desesperemos en estos momentos que estamos viviendo. El Señor lo tiene controlado. El Señor está con nosotros. El Señor entra a la casa como entró en la casa donde estaban sus discípulos atemorizados y dijo: paz, paz. Solamente Él puede traer la paz en los momentos de desesperación. Solamente puede traer la paz en esos momentos que estamos atemorizados, como estaban sus discípulos. Paz a vosotros. Incredulidad de Tomás. Jesús le dijo: Tomás, mete mis dedos. 8 días después, ¿quién le había dicho a Jesús que Tomás había pensado de esa manera? Nadie. Pero Jesús, las mismas palabras que dijo Tomás, Él se las dijo a él. Y ahí es donde comprobó y Jesús le demostró que era el mismo Jesús. Porque no tenemos necesidad que le digamos las cosas a Jesús. Él ya las sabe todas. Él escudriña nuestro corazón y nuestra mente. Él sabe la actitud de nuestro corazón y de cada uno de sus hijos. Por ese motivo él estaba diciendo: Tomás, mete, no hace falta, Señor. Y la respuesta fue en esa. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Considérate, mi hermano y mi hermana, un bienaventurado, un dichoso, un feliz, juntamente con Jesús, porque Él es el que trae la paz. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le estaba diciendo también. Cuando fueron esas mujeres, María, acompañada con el perfume, con todas esas costumbres que tenían para poder rociarlo sobre Jesús, ¿por qué buscáis al que vive? Esa fue la pregunta. La promesa se había cumplido y la muerte vencida. Y es que Jesús no estaba ya en el madero de la cruz. La cruz estaba vacía y la tumba estaba vacía. Y el velo del templo fue roto. Ya no estaba, se había cumplido la profecía, se había cumplido la palabra de Dios, se había cumplido las buenas noticias de la salvación que es el Evangelio, se había cumplido. Por eso el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3
adelante, y al 5 le está diciendo estas palabras el apóstol San Pablo a unos hermanos en la iglesia de Corintios, en la misma iglesia le estaba diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, refiriéndose a que ya han muerto. Y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y mi fe y tu fe no es vana, porque creemos que Cristo murió y resucitó. Que Cristo vive, que Cristo ya no está crucificado. Por ese motivo nosotros no tenemos un crucifijo con la imagen, porque no hay ninguna imagen, ahí no hay nadie ya. Cristo vive y Cristo reina juntamente con el Padre en los lugares celestiales. La tumba está vacía y el velo del templo en esos momentos que inspiró Jesús dice que se rasgó, porque en Marcos capítulo 15 versículo 38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Aleluya. ¿Sabes qué significa esto, mi hermano, mi hermana? Significa que tenemos acceso directo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que ya no tenemos necesidad de ese sacerdote que iba al templo para interceder por el pueblo, porque era el único que podía entrar al lugar santísimo. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ahí, cuando querían ir a interceder por el pueblo, por los pecados de la humanidad, iba el sacerdote. Y ahí en esos momentos se rasgó el velo y ya no hay necesidad de un sacerdote. Tenemos entrada directa al Padre. Tenemos entrada directa para poder comunicarle y expresarle e interceder por las necesidades de este país, por las necesidades de nuestros familiares, por nuestras propias necesidades, porque Él escucha las oraciones del justo. Él escucha nuestro clamor. Él está atento a las oraciones de los suyos. E incluso dice la palabra que Él está intercediendo a la diestra, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, por los suyos, por ti y por mí. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Tenemos acceso directo. El velo se rasgó. Era necesario. Cristo fue crucificado. Cristo murió y resucitó. Solamente por ese motivo, por esa acción que hizo Jesucristo, por la obediencia, por el amor a la humanidad, que fue a la cruz, se rasgó el velo, quitó esa separación que había entre Dios y el hombre, y ahora estamos juntamente aquí porque podemos acercarnos a Él, porque Él es esperanza de vida, Él es nuestra paz. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús resucitó, caminó de nuevo entre los suyos, y más de 500, como estaba diciendo el apóstol San Pablo, escucharon y lo vieron. Eso testifica que el Evangelio es verdadero. Eso testifica que Jesús vive y que Jesús ya no está crucificado, que Jesús reina. No hay que pasearlo por las calles. No hay que llevarlos a hombros, porque Él nos lleva a nosotros. Aleluya. Jesús resucitó, caminó de nuevo entre los suyos y nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y lo que Dios promete lo cumple. Porque Dios no es hombre para que se arrepienta de sus dichos, ni hijo de hombre para que mienta. Su palabra es verdad. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se le apareció a los suyos en el último momento. En Mateo 28, capítulo 28, versículos 18 al 20, dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, nos está diciendo a los discípulos, y nos está diciendo hoy, a nosotros también, como hijos de Dios y discípulos suyos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto? Todos los días. No hay ningún día que no esté el Señor con nosotros. Porque la palabra también dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel con los suyos. Ese es nuestro Señor. Él está con nosotros. Hoy, en estos momentos,
de pandemia, en estos momentos de dificultad, en estos momentos de la enfermedad, Dios está también con nosotros. Y si Él está con nosotros, cuando Jesús entra en un hogar, ahí hay paz y hay vida eterna. Por eso cuando entró en el hogar, que estaban ellos ahí atemorizados, los suyos, vino la paz. Por eso estaba diciendo, yo os doy la paz, no como el mundo la da, sino la paz verdadera. Solamente Él tiene esa paz que necesita nuestra alma y nuestro espíritu. Ahí donde entra Él. Pero ya vemos cuando Él asciende. La ascensión de Jesús, cuando Él tuvo que regresar de donde vino. Dios mismo. Vemos en Génesis, capítulo 3, cuando vemos también que Él, cuando hizo al hombre toda la creación, estaba diciendo, hagamos, textualmente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaba diciendo, hagamos, en plural. Estaba diciendo que ahí estaba ya la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya Jesús dice que en la ascensión, capítulo 24 de Lucas, versículos del 51 al 53, dice, y aconteció que bendiciéndolos, Jesús siempre no hace las cosas a medias. Antes de marcharse, bendijo a los suyos. Le dijo buenas noticias, le hizo cosas buenas. Los bendijo, dice, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. De donde descendió, vuelve otra vez al Padre. No lo abandonó el Padre, como estaba diciendo, Señor, no me dejes aquí. Señor, haz pasar esto de aquí. No permita estas circunstancias, no lo dejó. Dios prometió también su llamado. Su enviado volvió al lugar, porque el lugar que le correspondía a Jesús era el cielo. Estar con Jesús, con el Padre, con el Dios Todopoderoso. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Diciendo, el que me ve a mí, ve al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Eran el mismo. Entonces, por ese motivo, vemos que Él descendió una vez, ascendió allí. Dice, y ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo. Alabando y bendiciendo a Dios. Esa era la función que tenían sus discípulos luego. Cuando entendieron y vieron y observaron que Jesucristo había resucitado, que Jesucristo estaba con ellos, antes de ascender, su función, lo que estaban haciendo, era esta. Y yo, para concluir este mensaje, digo y te pregunto esta mañana, ¿esa es nuestra actitud? Cuando se entiende por lo que pasó y la experiencia que Jesús tuvo por amor a nosotros, se tiene la actitud que tuvieron sus discípulos. Con gran gozo, siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Con gran gozo. Esa era la actitud que tenían. Entendieron y comprendieron que la función que tenía y que venía a hacer Jesús estaba hecha. Por eso, ¿cómo lo entendieron? Te voy a explicar una cosa y te voy a decir, como dice el texto. Versículo 44, cuando le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Dice, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yo creo que es el internet, ¿no? Entonces entendieron, porque Jesús, el Espíritu Santo de Dios, les abrió el entendimiento y ahí entendieron que Jesús había venido a cumplir un propósito.
y un objetivo. Manuel, no nos hemos enterado de hace un rato que te has ido, no nos hemos enterado. Con este motivo y con esta palabra os quiero dejar y decir que, como estaba comentando, con gran gozo, siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Esa es nuestra actitud. Cuando entendemos y cuando se entiende por lo que pasó y experimentó Jesús por amor a nosotros, se tiene la actitud que tuvieron sus discípulos. Nos llenamos de gozo por lo que Él pasó por nuestras culpas, por nuestros pecados. Y siempre vamos al templo a darle gracias, alabándole y bendiciendo su santo nombre. Que Dios os bendiga mucho y que este mensaje haya podido servir para llegar a vuestros corazones y entender que el Señor está con nosotros y que la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, está en ti y en mí. Que Dios te bendiga, mi hermano.